Hola, mi nombre es Ana y estoy aquí para contarles mi historia, una historia de dolor, pero también de superación. Si te conmueven las historias de valentía y coraje como la mía, quédate hasta el final. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que por favor déjame un comentario aquí abajo, porque de verdad me encanta saber de qué país o ciudad me acompaña cada uno de ustedes. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro que esta historia te va a tocar el corazón. Me llamo Ana. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi historia comenzó como la de muchas otras mujeres, llena de sueños, de esperanza y de un amor que parecía inquebrantable. Tenía 28 años cuando conocí a Marcos. Vivíamos en Bogotá, Colombia, una ciudad llena de vida, donde yo trabajaba como profesora en una escuela local. Él era diferente a cualquier persona que yo hubiera conocido antes, siempre atento, encantador y con un aire de misterio que me atrapó desde el primer momento. Nuestras primeras citas fueron llenas de risas, de miradas cómplices y promesas de un futuro juntos. Él siempre me decía cuánto admiraba mi dedicación a mis alumnos y a mi trabajo. Marcos se mostraba seguro, protector, como si pudiera cuidar de todo y de todos a su alrededor. Me repetía que, estando con él, yo nunca tendría que preocuparme por nada. Y sí, con esas palabras, terminé enamorándome por completo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con la familia, algo sencillo pero lleno de amor y emoción. Yo, con mis 28 años, sentía que por fin había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Lo que no sabía en ese momento es que justo ahí, en ese instante, estaba empezando mi propia cárcel. Con el tiempo, Marcos empezó a mostrar señales de que no era ese hombre cariñoso y protector que yo pensaba conocer. Al principio eran solo comentarios pequeños. Quería saber dónde estaba, quiénes eran mis amigos, porque tardaba tanto en el trabajo. Yo pensaba que era solo celos, algo normal en una relación. Pero, con los meses, esos comentarios empezaron a convertirse en exigencias. Me empezó a controlar de una forma que en ese momento no lograba entender bien. Si salía a tomar un café con mis amigas, me escribía todo el tiempo preguntando quién estaba ahí. Y cuando volvía a casa, me miraba con desconfianza. No entendía muy bien qué pasaba, pero, de alguna manera, me sentía culpable, como si estuviera haciendo algo mal. Y así fue como, poco a poco, mi mundo se fue haciendo más pequeño. Marcos me pidió que dejara mi trabajo y que me dedicara completamente a la casa. Me decía que ya no necesitaba salir, que él podía encargarse de todo. Y yo acepté. Fui perdiendo mi círculo de amigos, mi rutina, hasta mi propia identidad. Todo lo que quería era agradarle, hacer lo posible para que no se enojara más, para que no se pusiera más posesivo. La primera vez que me empujó fue una noche cualquiera. Estábamos en casa, en nuestro pequeño departamento en Bogotá, y yo estaba terminando de preparar la cena. Marcos entró en la sala, parecía cansado, pero lo único que dijo fue: ¿dónde está lo que te pedí? Siempre tardas en hacer las cosas más simples. Yo estaba confundida, no sabía de qué hablaba. Se acercó a mí, me agarró de los brazos y me empujó contra la esquina de la cocina. Me quedé tan asustada que no pude ni hablar. Me gritaba, me decía que yo era una inútil, que no sabía hacer nada bien. Esa fue la primera vez, pero no fue la última. Al día siguiente me pidió perdón. Me dijo que estaba estresado, que había perdido el control por mi culpa. Y como siempre, yo le creí. Quería creer que el Marcos que yo conocí seguía ahí, que todavía me amaba. Con el tiempo, las agresiones físicas se hicieron más frecuentes, pero siempre empezaban de forma disimulada, como si él mismo se diera excusas. Solo fue un empujón, solo fue una bofetada, yo no quería hacer eso, pero tú me provocas. Cada vez me sentía más perdida, más atrapada y sin salida. Marcos me aislaba cada vez más, diciéndome que sin él yo no era capaz de vivir. Y empecé a creerlo. Me hacía sentir que no podía salir sola, que no podía hacer nada sin él. Si quería ir al mercado, me decía: no puedo confiar en ti. ¿Quién va a cuidar de nuestra casa si te vas sola? Me obligó a dejar todo lo que amaba. Dejé mi trabajo, mis sueños, y hasta me alejé de mi propia familia.
Marcos me hizo creer que no necesitaba a nadie más, y tristemente, yo le creí. En medio de todo ese infierno, algo hermoso pasó. Me enteré de que estaba embarazada de Clara. Cuando supe que iba a ser mamá, sentí una felicidad inmensa, pero también un miedo muy profundo. Yo sabía que Marcos no era el esposo que siempre soñé, pero dentro de mí pensaba que con la llegada de nuestra hija, todo podía cambiar. Tal vez se volvería más responsable, más cariñoso, más humano. Pero no fue así. Cuando nació Clara, todo empeoró. Él se volvió aún más agresivo. Ya no era solo el control, ahora estaba más impaciente, más explosivo. Y yo nunca entendí por qué tanto odio, tanta rabia, si yo no hacía nada malo. Yo no discutía, no daba mi opinión, aceptaba todo como él quería, solo para evitar peleas, solo para mantener la calma en la casa. Clara, mi bebé, estaba creciendo en un ambiente lleno de gritos, de miedo, de tensión. Yo veía en sus ojitos una preocupación, un miedo, que no sabía ni cómo explicarle. Con apenas 6 años, ya sentía la tensión, ya entendía el ambiente en el que vivíamos. Veía los desprecios de Marcos, los empujones, los gritos, las palabras hirientes. Yo intentaba protegerla, de verdad lo intentaba, pero parecía imposible escapar de todo eso. Aún en medio del caos, ella era mi razón de vivir. Yo quería ser esa mamá fuerte que ella merecía, pero cada día me sentía más rota, más desgastada, más sin fuerzas. Y Clara lo notaba. ¿Cómo lo notaba? Cuando me veía llorar, venía, me abrazaba fuerte, me limpiaba las lágrimas y me decía: «Mami, todo va a estar bien, me gusta mucho la casa de la abuela, ¿por qué no nos vamos a vivir con ella?». Yo nunca le contaba la verdad. Nunca le decía quién era realmente su padre. Era solo una niña. Y yo no quería romperle su corazoncito más de lo que ya estaba. Porque, aunque pequeña, era muy inteligente, muy observadora, y ya entendía perfectamente todo lo que pasaba. En el día a día, Clara evitaba a su papá. Él era seco, frío, nunca le demostraba cariño, nunca buscaba acercarse realmente a ella. Y eso creó una barrera enorme entre los dos. A veces, Marcos intentaba fingir ser un buen padre, la invitaba a ver una película o a jugar, y ella, por no discutir, aceptaba. Pero siempre terminaba inventando una excusa para volver corriendo a mi lado. Y fue en uno de los peores momentos de nuestra vida, que Clara, con solo 6 añitos, se convirtió en nuestra heroína. Marcos, en uno de sus ataques de furia, me encerró en la casa por 3 días. No me dejaba salir, no me dejaba hablar con nadie. Y durante esos 3 días, me golpeó, me humilló, me destruyó de todas las formas posibles. Yo sangraba, estaba físicamente destruida y mentalmente, completamente agotada. Clara, mi niña, veía todo. Veía mis heridas, mis lágrimas, y aunque estaba muerta de miedo, entendía que tenía que hacer algo. Yo ya no veía salida. Sentía que Marcos estaba fuera de control, que ya ni siquiera era la misma persona. Solo me preguntaba, ¿de dónde salía tanto odio? ¿Por qué tanto desprecio hacia mí? Pero Clara no se rindió. Ella sabía que si no hacía algo, tal vez esa sería la última vez que nos veríamos con vida. Cuando Marcos salió un momento para comprar algo, ella vio su oportunidad. Recordó un detalle muy importante. Un día, mientras jugaba cerca de la ventana, vio pasar una patrulla de policía y se quedó con el número que estaba en el coche. Con todo su valor y sin pensarlo 2 veces, tomó el teléfono y llamó a la policía. Sabía que si no lo hacía en ese momento, tal vez nunca más tendría otra oportunidad. Yo estaba tan débil, apenas podía hablar. Tenía una costilla fracturada y un dolor que me partía el alma, pero no quería asustar más a mi hija. Me quedaba acostada, aguantando el dolor en silencio, temiendo que esa fractura terminara dañando alguno de mis órganos. La noche anterior, supliqué a Marcos que me llevara al hospital. Le juré que no iba a denunciarlo, que solo quería que me revisaran. Pero él se rió en mi cara. Me miró con una frialdad que nunca voy a olvidar y me dijo que no le importaba. Era como si un demonio se hubiera apoderado de él. En ese momento supe que si no hacía algo, no saldría viva de esa casa. Y lo que más me dolía era pensar que, si me pasaba algo, ese monstruo se quedaría a cargo de mi hija, de mi angelito.
Marcos nunca me dejaba sin celular porque yo nunca había contado a nadie lo que pasaba en casa. Lo admito, fui una cobarde. Él revisaba con quién hablaba, pero eran tan pocas personas que eso nunca representó una amenaza para él. Lo único que eso hizo fue que me agrediera y me maltratara cada vez más. Recuerdo a Clara al teléfono. La policía había contestado. Yo pensé, Dios mío, ¿cómo puede una niña tener tanto valor? La oficial que atendió se llamaba Olivia. Fue súper atenta. Clara lloraba mucho y le dijo, mande una patrulla, mi papá le está pegando a mi mamá y ella está sangrando. Olivia le preguntó la dirección y Clara, tan pequeñita, no sabía decirla. Desesperada, me dijo, mamá, ¿cómo se llama la calle? Y créanme, llegué a decirle que colgara el teléfono. Mi voz casi no salía. El dolor era insoportable. Y entonces, Clara gritó. Ese grito aún retumba en mi cabeza. Por un instante, ya no era solo una niña. Era una persona decidida, llena de fuerza y valentía. Me gritó, vamos mamá, corre, dime el nombre de la calle. Vamos, mamá, dilo ya. La miré, y supe que ese era el momento. Junté lo poco de fuerza que me quedaba y se lo dije. De inmediato, Clara le pasó los datos a la oficial Olivia. Ella, con mucha calma, le dijo que no se asustara, que en unos minutos la patrulla estaría allí para ayudarnos, para salvar mi vida. Le dije a Clara, quédate aquí a mi lado. Y así lo hizo. Se quedó quietecita a mi lado. Cuando Marcos llegó, nos quedamos calladas, quietas. Yo solo pedía a Dios que me diera una oportunidad más, solo una más, para sobrevivir. Cuando la policía llegó, todo cambió. Tumbaron la puerta y entraron. Lograron sacarnos de esa casa. Yo tuve que salir en ambulancia, pero antes, le pedí a los oficiales que cuidaran de mi hija. Marcos fue arrestado, y finalmente, yo y Clara fuimos salvadas. En el hospital me atendieron. Estaba viva, por un milagro. La oficial Olivia fue a conocernos personalmente. Quería conocer a esa niña tan valiente que había salvado la vida de su mamá. Le agradecí con todo mi corazón por su rapidez, por su humanidad y por haber cuidado tanto de Clara en esos días tan dolorosos. Cuando salí del hospital, regresé a nuestra casa, pero ese lugar ya no era un hogar. Olía a dolor, a sufrimiento, a violencia. No podía quedarme allí. Llamé a mi familia, y por primera vez, conté todo. Absolutamente todo. Todos los años de maltrato, de humillación, de miedo. Mi mamá vino a buscarnos de inmediato. Lo único que tenía claro era que ahí, yo no podía vivir nunca más. También tenía miedo de que Marcos fuera liberado y viniera a terminar lo que no había logrado. Lo que realmente me salvó fue la valentía de Clara. Ella, con solo 6 años, me enseñó que la fuerza de una madre es enorme, pero la fuerza de una hija puede salvarle la vida a su mamá. Hoy, cuando miro a Clara, no veo solo a mi hija, veo a mi salvadora. Ella me mostró que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, aunque sea pequeñita, que puede guiarnos hacia la salida. Sigo en proceso de sanar. Mi mente todavía está muy frágil, pero puedo decir que hoy, soy feliz. Volví a dar clases a niños, y eso me da una fuerza inmensa. Amo lo que hago. Y Clara tiene una alegría en los ojos que antes no conocía. Hoy vivimos la una para la otra. Y la palabra que me repito todos los días es, gracias. Porque en el momento más difícil de mi vida, Dios me envió un ángel, y ese ángel fue mi hija. Si estás pasando por una situación parecida, quiero decirte algo muy importante. Busca ayuda. Sé que el dolor puede parecer insoportable, pero no estás sola. La policía, los centros de apoyo, las instituciones, están ahí para ayudarte. No tengas miedo de pedir ayuda. Y recuerda, la fuerza que necesitas puede venir de donde menos te lo imaginas, incluso de una niña de 6 años. Suscríbete al canal, deja tu comentario y tu like, porque haciendo eso, esta historia puede llegar a más personas. Y quién sabe, puedes estar salvando una vida.